Bueno, buenas tardes. Hoy va a ser una clase de Parashat Shabbat un poquito más corta porque estuvimos hablando un poquito de política y de Argentina y de Israel en los minutos previos que no fueron grabados. Así que empezamos con nuestra clase de Parashat Shabbat con el nombre de la parashá que es... Vaishlach. Muy bien. Y él envió, creo que está relacionado, Él envió. y él envió, y está relacionado que Jacob envía ángeles a Esab, su hermano, para lograr la reconciliación. No, ángeles no, esperen, vamos por partes. La parashá se llama... O mensajeros. No, espera, la parashá se llama Vaishlach. Vaishlach es y envió, y mandó. Vamos a ponernos en tema. Jacob, 20 años atrás, se tuvo que ir de su casa porque había usurpado el lugar del hermano, había recibido la bendición que su papá se la quería dar a su hermano, haciéndose pasar por el hermano, engañando al padre, frustrando a su hermano, y entonces después se tuvo que escapar a la casa de su tío, del hermano de su mamá, porque su papá estaba desilusionado de él y su hermano lo quería matar. Entonces se escapó. Pasaron 20 años, que fue la parasha pasada, 20 años en una semana, y esos 20 años fue para que Jacob se case, tenga 2 esposas, 2 ayudantas de las esposas con las cuales también tuvo hijos, y hasta ese momento tenía 11 hijos varones, una hija mujer, había tenido mucho crecimiento económico, tenía que empezar a pagar ganancias en ese lugar, entonces quería irse, justo había un blanqueo en la tierra de Canaán, entonces dijo, me voy a Punta del Este, digo, me voy a la tierra de Canaán, vuelvo. Entonces, la parashá empieza cuando empieza su regreso a la tierra de Canaán, la que va a ser después la tierra de Israel. Eso es el primer tema, regresar 20 años después. Yo no sé quién de ustedes estuvo mucho tiempo de su vida sin hablar con alguien, sin tener relación con alguien, no solamente por enojo, sino por tal vez circunstancias de la vida. Cuando uno vuelve después de mucho tiempo a entablar un vínculo con otra persona, muchas veces lo que le pasa es que se queda su cabeza en aquel momento y trata al otro con los códigos de aquel momento. Entonces cuesta mucho, y les voy a dar un ejemplo que justo hablé con alguien hace poquito y me viene bien como ejemplo para esto. Alguien me contó en una cena sabática del viernes pasado que fue a un colegio secundario con todos sus amigos, bueno, terminó el secundario y se fue. Y hubo un grupo que durante 20, 30 años siguieron en ese grupo de amigos y él no siguió. Y después se encontró con uno y volvió a ese grupo. O sea, ahí tiene un ejemplo de alguien que puede haber dejado de ver a sus amigos durante muchos años y después reencontrarse. Y alguien me contó, lo cruzó con otro ejemplo que alguien me contó ayer o anteayer, que su papá se reencontró con un amigo de la adolescencia 30 años después y ella lo vio. Lo ve en ese encuentro. Entonces le digo, ¿qué te pasa cuando se encuentran? Y mi papá volvió a la infancia, o sea, habla con él en código de un nene adolescente de otra época, dice chistes que no entiendo, hace cosas que no comprendo. Es como que lo que le pasó es que reencontrarse con alguien después de mucho tiempo lo hace volver a la misma situación que tenía 20 años atrás. Entonces, siempre esos reencuentros son difíciles. Después uno puede reconstruir, puede recorrer un camino que lo lleve a una nueva relación, pero uno pensar cómo se quedó hace 20 años, 10 años, 30 años y retomar no es fácil. Y acá le agregamos que se fueron hace 20 años odiándose. Y entonces hay una mezcla de cosas que prepara a este encuentro como algo complejo. Entonces Jacob tiene que prepararse para este encuentro, porque no va a ser fácil, y en esa preparación tiene que hacer un trabajo espiritual y tiene que encontrar la manera de reencontrarse. Y cuando empieza a buscar esa manera y manda a algún emisario para tantear el terreno, para ver cómo está todo y cómo me reencuentro con mi hermano, vuelve el emisario y le dice, escúchame, no me vas a creer.
tu hermano está viniendo a tu encuentro también. Justo ambos al mismo tiempo. Acuérdense que eran mellizos, acuérdense la conexión entre mellizos. 20 años después, al mismo tiempo, los dos deciden reencontrarse. ¡Wow! Hay conexión entre mellizos, ¿eh? Es muy fuerte. Y Eisab, el mismo mensajero, le dice, está viniendo a tu encuentro con 400 personas, hombres. Si uno piensa qué significa eso, trasladar en un camino largo a 400 personas es carísimo, porque implica parar en atalaya todo el tiempo y darles de comer a 400 personas, desayuno, merienda, cena, almuerzo, todo. Eso all inclusive. Entonces, más los peajes. Entonces, si alguien se traslada con 400 personas, o es Elon Musk, o el de Amazon, ¿cómo se llama? Jeff Bezos, o sos alguno de esos tipos que no te importa la plata que podés gastar y querés mostrar que tenés mucha plata, o vas a una guerra. Y Jacob lo primero que piensa es que el hermano viene a una guerra. Entonces, ya la complejidad de reencontrarte con alguien tanto tiempo después se le suma que entendés que esa persona viene a pelear contra vos. Es donde ahí él hace algo que para mí es brillante, y es, le reza a Dios. Esto no es lo brillante, porque Milei también lo hace. Fue a la tumba del Rebe Jacob, fue a Queens y le rezó al Rebe de Lubavitch. No, se puso a rezar Jacob para que Dios lo ayude, y después agarra y hace una estrategia y dice, a ver, ¿qué hago? Agarra unos mensajeros y a cada uno le dice, vos vas a ir caminando a encontrarte antes que yo con mi hermano y te vas a llevar estos animales, estos presentes, estos regalos, y cuando llegues a decir, el tipo exacto dice, ¿y vos quién sos? Y vos le vas a contestar, yo soy tu siervo, siervo de tu siervo Jacob, o sea, toda su misión, todo, y tu siervo Jacob te manda estos bombones de Elite para que los disfrutes especialmente. Y el otro, sí, por supuesto. Y el otro viene atrás y dice, sí, tu amo no, tu esclavo Jacob te manda estos alfajores Habana que son para vos, y así va poniendo diferentes mensajeros con regalos para ir ablandando el corazón de Isaac. Pero a mí lo que me fascina de esto es esa combinación. No es que negó a Dios diciendo, uy, qué mala suerte que tengo, Dios no existe, viene mi hermano a matarme, es un desastre, o Dios no existe, ni tampoco dijo, Dios, salvame, yo no sé qué hacer, y se quedó paralizado rezando en Dios. Hizo lo que para mí tenemos que hacer nosotros en cualquier situación de dificultad, de presión, no depresión, sino de presión, de angustia, de situación límite. Uno, por un lado, reza para buscar claridad, para estar tranquilo, para que no te agarre un ataque de pánico, para que no te agarre una ansiedad loca, para que no te desbordes. Rezás. Pero después tenés que pensar con claridad. Vienes que rezaste y pensás con claridad, tenés que agarrar una estrategia. El rezo te puede ayudar a tener esa claridad, no te soluciona los problemas. Por eso yo no acuerdo con esa visión mágica del judaísmo, que vas a una tumba, escribís en un papel, lo rompes y ya está encaminado de lo que pediste. Porque si no, lo que le faltó a Massa fue el viaje. Y si Massa hubiera ido, ¿qué hace el Rebbe Lubavitch? ¿A quién ayuda? Si van los dos y hacen el mismo ritual. Entonces, podría ser. Bueno, entonces se viene este reencuentro mediatizado por una estrategia de Jacob. Una vez que Jacob arma la estrategia y plantea todo este escenario que les dije, hace otra más, que es dividir a su campamento en dos. Ya no los mensajeros que mandó, sino la familia que le quedó, la divide en dos. Dice, bueno, si viene Eisab loco y los regalos no sirven para nada, que ataque a un grupo y que otro escape. Por lo menos sobreviva la mitad de la familia, ¿no? Esas decisiones que a uno le parecen lejanas,
Pero si uno piensa en la historia, y si van a la historia de la Shoah, los papás que tuvieron que hacer eso porque consiguieron poner a un hijo en un lugar que quede a salvo, o incluso en las historias del tsunami que hubo hace pocos años, hubo papás o mamás que tuvieron que elegir a alguno de los hijos porque no podían tener fuerza para todos, o situaciones de ese tipo hubieron y hay en la historia. Bueno, él decidió dividir al grupo en dos y separarlos para que una parte sobreviva, llegado el caso. Y Jacob se quedó solo. Una pregunta, ¿la Torá habla las intenciones del hermano de Jacob? Todavía no. Todavía no sabemos. Lo único que menciona Torá hasta acá Sí. es que llegó que viene con 400 hombres, con lo que dije antes que no te trasladas con 400 hombres para ver cómo está tu hermano. Además pasaron 20 años. Pasaron 20 años. Sí, Pato. Algo parecido puede ser que pasa después en la época de Reyes, cuando Am Israel se divide en dos también, o nada que No, ver. no, la división en Reyes, en realidad, es en la muerte de Shlomo, del tercer rey. ¿A eso te referís? Sí, ahí cuando se divide en Yehudá y en Israel. No, esa división es producto de una pelea interna del modelo de país que querían construir. Shlomo se muere, asume su hijo que se llama Rehabam, y el ministro del ejército de él se llama Jeroboam. Y entonces Rehabam, cuando asume como rey, la gente viene con una petición, Rehabam se aconseja, decide no escuchar esa petición, y el pueblo se rebela contra Rehabam, encabezado por Jeroboam, porque no están de acuerdo con la política del rey, del nuevo rey. Entonces, o sea, esa división es producto de una pelea interna. Esa división es más parecida a la que había hoy en Israel antes del 7 de octubre, que esta que estamos dando, porque lo de Jacob no separan dos por pelea ni por división ideológica. Separan dos para que si algún campamento es atacado, el otro sobreviva. Bueno, pero en definitiva pasó eso. Fueron atacados y un campamento sobrevivió y otro no. No, Isaac no ataca. No. No. Después. Bueno, pero eso No estamos... estoy haciendo el paralelismo, pero gracias a que se dividió. No, porque bueno, estamos hablando de la historia. En el año 722 antes de nuestra era, Asiria atacó el norte de Israel y sobrevivió Yehudá. Pero 150 años después, Babilonia atacó Yehudá y también exterminó a Yehudá, que lo mandó al exilio, que destruyó el templo y demás. O sea que si bien sobrevivió, fue por de 722 a 586, 140 años, 135 años, más o menos. Bueno, volvamos. Jacob, después de dividir al campamento en dos, se queda solo. Se queda solo significa que no toma preeminencia por una mitad o la otra, no va con una de sus mujeres o con la otra, no deja, queda solo. Y si lo que él está armando en su corazón, en su cabeza, en su espíritu, es que va a tener que pelear contra el hermano, que el hermano está viniendo a pelear con él, y va a tener que luchar, se queda solo y tiene una lucha que no sabemos si es física, si es espiritual, si lucha contra un ángel, si lucha contra el propio hermano, si lucha contra él mismo, si lucha contra Dios, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que Jacob va a pelear. Y quizás es la pelea que le quedó pendiente hace 20 años. Hace 20 años, para no pelear, se escapó. Y a veces hay luchas o peleas que hay que dar en la vida. Y vos podés escaparte, pero lo único que haces es postergar la situación. No siempre está mal pelear. Perdón, no está siempre mal pelear. A veces en Occidente decimos, no, vas a pelear, no está mal, está mal. No siempre está mal pelear. Si ustedes me preguntan a mí, que Israel haya iniciado la guerra o haya contestado a la guerra que inició Hamás el 7 de octubre, no está mal. Hay veces que te obligan y que no te queda otra, que no hay otro camino. Que podés intentar un montón de cosas previas, pero en algún momento ciertas cosas te obligan a pelear. Bueno, Jacob tendría que haber peleado hace 20 años, no lo hizo, y quizás ahora, 20 años después, empieza a tener esa lucha, simbólicamente hablando, ¿no? Que no tuvo hace 20 años. Quizás por eso hay una lucha
contra alguien. Y de vuelta, hace 20 años, él obtuvo una bendición sin pelear, disfrazado, engañando. Bueno, por eso esta lucha pelea, y cuando se está terminando la pelea, y el otro le dice, me voy porque está por amanecer, porque ya peleamos, Jacob le dice, no te vas hasta que me des una bendición. La bendición hace 20 años la robó, esta se la quiere ganar. Lo que aprendió en estos 20 años es que en la vida nadie te regala nada, que lo que querés conseguir en la vida tenés que conseguir trabajando y peleando. Él quiso la herencia del hermano, ser millonario hace 20 años, engañando, y se fue sin nada. Y 20 años trabajó para construir una herencia. Nadie se la regaló y no la ganó engañando ni disfrazado. La ganó siendo él. Y entonces ahora quiere la brajá, quiere la bendición que corresponde a aquel que de verdad pelea, lucha y trabaja por lo que quiere. Y esa es la bendición que está pidiendo. Te escucho, Ernesto. Estás muteado, ¿eh? Estás hablando, pero no sé qué decís. Me parece muy interesante lo que dijiste, pero... Perdón. Ah. No, tengo entendido que en esa pelea Rengo queda con algún problema muscular, ¿puede ser algo así? ¿O estoy... Ahí vamos, tranquilo. Ah, porque claro, porque eso no sé cómo engancharlo con lo que decía. Está Tranquilo. perfecto, dale. Muy bien. Entonces, Jacob no va a soltar hasta que reciba una verja. Y como Ernesto dijo, en esa pelea, como el otro se quería ir y Jacob no soltaba y no aflojaba, le tocó el Gid Anashé, dice la Torá, el nervio ciático. Entonces le dislocó el muslo y lo dejó con dolor y siendo rengo. Y más allá que el texto va a decir ahí que entonces nunca más el pueblo judío comió el nervio ciático, por eso el lomo no es callar, salvo que se haga el proceso de sacarle ese nervio que atraviesa el lomo, que es un proceso complicado. Entonces, hay lomo callar, sí, pero no es habitual, no es común porque requiere mucho trabajo. Sacando eso, viene el otro fantástico del texto. Mucha gente, cuando para conseguir lo que tiene que conseguir o lo que quiere conseguir, lucha, pelea, trabaja, y eso lo deja con algún tipo de lesión o de consecuencia, genera resentimiento en esa persona. Se enoja. Cuando uno quiere algo y para lograrlo le cuesta mucho, termina muchas veces enojado, disgustado, resentido. Jacob, a pesar de haber peleado toda la noche, a pesar de quedar herido, en lugar de pedir odio, bronca o venganza, pide bendición. Entonces, lo que nos enseña ese texto, para irte de vuelta a otra cosa fantástica de la parashá, que tiene un montón de cosas fantásticas como cada parashá, es que cuando luches o pelees por algo en la vida y te cueste mucho conseguirlo, que siempre tengas al final palabras de brajá en tu boca y no odio, maldición, bronca y miren cómo hacen unos pases de factura. A veces uno escucha a hijos o a nietos que tienen que hacer un gran esfuerzo para conseguir algo y después te pasan la factura. Cuando alguien hace mucho esfuerzo para conseguir algo, es brajá, no es resentimiento. Conseguir las cosas con esfuerzo es la verdadera brajá. Las cosas no se consiguen de otra manera. No se consiguen caídas del cielo. La maná es para la infancia. Después, todo lo que quieras hay que conseguirlo con trabajo, con esfuerzo. Y la verdad es que si bien parece más cómodo conseguir las cosas como regalo, tienen otro valor cuando las conseguís con esfuerzo. Nada vale lo mismo que lo que conseguís con mucho esfuerzo. Entonces ahí tenemos lo que Ernesto nos traía de la renguera con la que Jacob termina esa braja y pide una bendición, y esa bendición que pide tiene la forma de un cambio de nombre. Lo que le contesta la persona que luchaba con él, Dios, un ángel, un enviado, él mismo, quien sea, le dijo, tu nombre no será más Jacob,
A partir de ahora vas a ser Israel, Israel. que es el que lucha, el que pelea. Kisarita, todas las mujeres que se llaman Sarita, sepan lo que significa. Mi mamá se llama Sarita. Mi suegra se llamaba Sarita, o Sara. Kisarita et Elohim, porque peleaste con Dios. Israel. Eso es lo que explica la Torá que significa el nombre que recibe. Entonces, esa bendición, producto de esa pelea, producto de 20 años de crecimiento, de trabajo y de esfuerzo, va a ser ni más ni menos que decirle a Jacob, cambiaste. Después de tanto esfuerzo, sacrificio y entrega, cambiaste. Y eso es lo que va a caracterizar ese texto. Es un texto de cambio. Y por suerte esta clase la tenemos después de las elecciones para que no parezca una propaganda política, pero es un cambio muy importante. Y es lo que todos en la vida aspiramos muchas veces y no siempre logramos. Transformar nuestro ser, cambiar de verdad, de esencia. Y en la tradición judía, ya te dijo Pato, el cambio profundo muchas veces es simbolizado con el cambio de nombre. Cuando una persona tiene una vida alejada del judaísmo y se quiere acercar a una vida del judaísmo más activa, se cambia el nombre. Cuando alguien está enfermo y quiere estar sano, se cambia el nombre. Cuando alguien no es judío y quiere pasar a ser judío, se cambia el nombre. El cambio de nombre intenta ser el acompañamiento a un gran cambio en tu ser, y parece que Jacob, después de haber sido Jacob torcido, desviado, pasa a ser Yashar. Israel también es Yashar a él, derecho a Dios. O sea, alguien que era más retorcido, se endereza. Alguien que no sabía pelear, aprende a pelear. Alguien que quería ganar las cosas engañando, las consigue trabajando. Hay un montón de cambios importantes en la vida del nuevo Israel. Sí, Pato. Espera que pidieron la palabra. ¿Por qué a pesar que se cambia el nombre de Israel ahora, se le sigue llamando en algunos momentos Jacob y en algunos momentos Israel? Es una buena pregunta porque es el único caso. Por ejemplo, a Abraham le cambiaron el nombre a Abraham, y una vez que se llamó Abraham, nunca más se llamó Abraham. A Sarai se le pasó el nombre a Sara y nunca más fue Sarai. A partir de ahí fue Sara. Alguna explicación que a mí me gusta, pero hay varias más, como toda la tradición judía, es la que dice que el cambio que emprendió Jacob fue un cambio profundo que no lo hizo del todo, y que cada tanto volvía a tener actitudes del Jacob más joven y generalmente va a ser el nuevo Israel. Y que a veces a muchos les pasa o nos pasa que propones un cambio muy profundo en tu vida y cada tanto retrocedes un poco o ese cambio no quedó plasmado 100%. Porque cambiar es difícil, porque ser una persona totalmente distinta a la que eras lleva un esfuerzo enorme y no siempre se logra. Entonces creo que lo que denota un poco es esa ambivalencia en el comportamiento de Jacob. Rosalía, ¿vas a comentar? No, pero eso son los atributos de Dios a través de diferentes nombres, no es un cambio de nombre. Acá estamos hablando de alguien que se llama de una manera y pasa a ser con un nuevo nombre. Bueno, entonces, recibido este nombre que tiene forma de brajá y con las secuelas y después de haber luchado, finalmente se reencuentra con el hermano. Y todos siempre se ven de énfasis, se encontraron, se abrazaron, lloraron, se besaron, como si fuera, y tenía tanto miedo y al final no pasó nada. Seguramente todo lo previo fue lo que preparó el encuentro para que sea así. No es que no hizo nada. Mandó enviados, dividió el campamento, peleó toda la noche, buscó bendición y después se reencontró con el hermano. Y rezó todo. Entonces hay un combo completo de trabajo para que las cosas se den. Alguien ahí te dejó. Alguien de lejos a veces te ve y dice, mirá qué fácil cómo consiguió todo. Sí, vos tenés todo re fácil. Y yo decía, no, ¿cómo re fácil? Yo para haber hecho esto, estudié, trabajé, me esforcé, me sacrifiqué, no salí un montón de fines de semana. Entonces, hay veces que la gente ve solo el resultado final y desvaloriza todo el trabajo previo que tuviste que hacer para ese resultado final. Entonces, cuando veas algo que brilla, sabe que para que brille, primero hubo que pulir, trabajar, desarrollar y recién después
va a lograr brillar. Sí. No, la pregunta mía es esta. Bueno, vos dijiste peleó toda la noche. ¿Consigo mismo te referís? No sabemos, porque con el que peleó puede ser Esaú el hermano, puede ser Dios, puede ser un ángel, puede ser el La mismo, incógnita. puede ser. Lo que sabemos, sin duda, es que peleó toda la noche. Y es simbólico el texto, no es literal. Entonces, lo que nos muestra es alguien que no pudo descansar hasta que logró derrotar algo que él tenía que derrotar para poder estar mejor. Y ese es el cambio que él hizo. Bien, entonces se reencuentran y ahí sí, después de todo eso se abrazan y todo indicaría que a partir de ahí iban a vivir juntos, pero no. Esaú y Jacob eran hermanos mellizos que crecieron juntos, pero que ya sus caminos estaban tan divididos, tan distintos, tan abiertos que no pueden estar juntos. Entonces, Esaú vuelve a un ritmo y Jacob vuelve a otro ritmo y se establece en la ciudad de Shem. La ciudad de Shem es lo que hoy es Cisjordania. ¿Sí? Es una parte de lo que hoy está bajo poder de la Autoridad Nacional Palestina. Se asciende ahí y compra un terreno ahí, de vuelta de compra de terrenos del pueblo judío en esa zona, igual la escritura no está. Y se asienta ahí y todos conocemos lo que pasa. Cuando él cree que ya está más tranquilo, que ya superó lo que tenía que superar, que peleó lo que tenía que pelear, que hizo todo lo que tenía que hacer, y se sienta a descansar, Dina sale, su hija, es raptada y violada por el Hamas, por alguien del lugar que se llama Shem, que coincide el nombre del príncipe con el nombre del lugar. A veces confunde, pero es Shem el lugar y Shem se llama el príncipe de ahí, y la viola, la rapta, y entonces ahí empieza una nueva situación. ¿No te pasó nunca que llegaste a un logro en tu vida después de mucho esfuerzo y dices, bueno, ahora voy a disfrutar, y aparece un problema en otra dimensión? La vida es así, así como a veces se te superponen emociones, a veces te vienen cosas juntas, la vida se presenta en un formato que no está pensado para yeques. No vienen cuadraditos, ordenaditos y prolijitos. Viene mezclada, viene todo junto, vienen las cosas así más desordenadas, y cuando él creía que podía estar más tranquilo, tiene un nuevo problema. Y fíjense, tal vez para contestarle a Pato con un ejemplo claro, frente al secuestro de la hija, cualquiera hubiera salido a pelear, pero Jacob decide no pelear. Cuando hace 20 años no pelear, lo hizo escaparse, y eso lo hizo estar mal 20 años y fuera de su país y fuera de su tierra, y después tuvo que pelear lo que evitó pelear, ahora, otra vez, vuelve a ser Jacob. Y no pelea por Dina. Pero ahora Jacob tiene hijos grandes, y dos de esos hijos grandes toman la decisión de dar la pelea que Jacob no dio. Con lo bueno y lo malo que puede haber tenido esa pelea, porque si bien, ahora se las cuento y la deben conocer, los hermanos ganan esa pelea, Jacob se enoja con los hermanos, con los hijos, o los hermanos de Dina, porque esa victoria transitoria en el corto plazo puede transformarse en una derrota grande en el mediano y largo plazo. Y justo preguntaste, Gustavo, algo al comienzo de la clase que podría ser respondido con esta metáfora. La devolución inmediata de los rehenes a cambio de terminar la guerra puede ser una victoria en el corto plazo y una derrota en el mediano y largo plazo. Y lo que Jacob leyó de lo que pasó con estos hermanos puede ser esa misma situación. Shimón y Leví, dos de los hermanos de Dina, dos hijos de Lea igual que Dina, acuérdense que hay 4 mamás en juego, son 11 hermanos, por ahora, y una hermana, 11 hermanos y una hermana, y hay 4 mamás en juegos. Pero estos 3 personas, Dina, Shimón y Leví, son todos hijos de Dina. ¿De quién? De Dina, no, de Dina. Perdón, de Lea. Dina es de la hija. Dina, tenés razón. Dina, Shimón y Leví son todos hijos de Lea, no como dijiste vos, no de Dina, de Lea. Bueno, entonces los hermanos de sangre deciden luchar con la gente de Shem
pero van a recurrir a la estrategia de Jacob y no de Israel. Van a pelear con un engaño. Van a seguir, por eso, van a seguir la estrategia de, ahora sé por qué, de Jacob y no de Israel. Entonces, ¿qué hacen? Van a hablar con Shem y le dicen, Shem, ¿querés a nuestra hermana de esposa? Bueno, fácil, hay un precio, hay un costo. Que se circunciden todos los hombres y cuando están circuncidados te casas con nuestra hija, con nuestra hermana, perdón. Y entonces Shem estaba tan enamorado de Dina que decide hacerlo. Entonces se circuncida a él y todos los hombres del lugar. Por supuesto que los tienta a los hombres con que van a poder comerciar con este grupo y casarse con las hijas de este grupo, les da un incentivo y con eso la gente decide circuncidarse. Y entonces Shimon y Leví, al tercer día después de la circuncisión que hizo Spivak y Cache, deciden atacar a los que están en recuperación, los que están post-operatorio. Y los matan a todos. ¿Y por qué digo que es una pelea y no es una venganza? Porque lo hacen para rescatar a Dina, que estaba secuestrada. No es que podían irse con su hermana tal vez mancillada, pero estaban obligados a hacer una pelea para rescatar a Dina. Dina seguía en poder de ellos. Entonces salen a pelear contra ellos con los otros, ¿cómo se dice? Convalecientes, gracias. Había que... Estás diciendo que utiliza el sistema de engaño como usó Jacob en su momento. Tal cual. Los engañan con una promesa y en la mitad les cambian las condiciones, los matan, rescatan a Dina, y ahí es donde Jacob le dice, bueno, sí, esta victoria la tienen, pero ahora se va a correr la bola en el lugar de que nosotros somos un pueblo que mata y que engaña, y cuando se corre esa bola, vienen y te matan a vos antes de que vos lo mates a otros. Así que ahora me hicieron un destino y un futuro de escaparme todo el tiempo y de ser posible víctima de todo esto. Así que Jacob quedó enojado con Shimon y con Leví en lugar de quedar agradecido porque le rescataron a la hija, y cada uno tiene la postura que fue mejor, que fue peor. No está claro todo esto. Pasa. O sea que la historia se repite. Muchas veces la historia se repite. Y el último acontecimiento que quiero contarles, y después un cierre, es que posterior a eso, sigue en viaje, y en el camino, Rachel vuelve a tener un hijo por segunda vez. Hasta ahora yo le dije que había 11 más 1. Pero se había fallecido. ¿Rachel? No. ¿Cuándo? No conté nunca eso, no. Después, o sea, antes que llegue la vida, No. todavía no. Al final. Viene en el camino, Rachel va a parir a un hijo, que era el número 12 de Jacob varón, y en el parto tiene dolores de parto, tiene sufrimiento de parto, y se ve venir que no va a pasar el parto. Y le dice a Yosef, ponele este nombre a nuestro hijo. Perdón, a Yosef, a Jacob. Llámalo. No, Yosef era el primogénito. Yosef, No, Yosef ya había nacido, no. Llámalo Benjamín. Ben-Oni. Rachel le dice a Jacob, llámalo Ben-Oni, hijo de mi dolor. Y Yosef dice, este chico se va a llamar Ben-Yamin, Jacob. Jacob dice, este hijo se va a llamar Ben-Yamin, hijo de mi diestra, de mi derecha, de mi fuerza, Ben-Yamin. Y por eso, y por eso se llama Binyamin, porque es el hijo del poder, de la fuerza, y no el hijo del dolor. Y acá de vuelta, a veces marcamos a nuestros hijos con cosas que son muy negativas y muy difíciles, y los cargamos con pesos, mochilas y piedras que no debiéramos. Y Jacob se dio cuenta a tiempo, y en lugar de cargarlo con el nombre que le iba a recordar que en su nacimiento se llevó la vida de la madre, le recordó que su papá, anciano, seguía fuerte y tuvo un hijo producto de esa fuerza.
eligió marcarlo con algo positivo y no con algo negativo. Cuidemos siempre con qué marcamos a nuestros hijos. Y quiero terminar con algo. Vuelvo al comienzo. Jacob viene a encontrarse con su hermano Esaú. Y tiene un torbellino de emociones entendible en ese momento. Entonces el texto dice, Vairá, y temió. Irá en hebreo es miedo. Digamos. Jacob, frente al encuentro con Esaú, el texto primero dice que Vairá, y temió, tuvo miedo, cosa que es lógica. Pero después dice que va Yetzer, y se angustió. O sea, tuvo miedo, y viene de algo atzar, algo angosto que angustia, ¿vieron? Entonces, tuvo miedo y se angustió. Y los rabinos dicen, la Torá nunca usa dos palabras para lo mismo, acá hay dos cosas distintas. ¿Qué significa que tuvo miedo y se angustió? Entonces, una respuesta, una explicación que a mí me gusta dice, Jacob tuvo miedo de lo que Esaú le podía hacer a él y se angustió de lo que él le podría hacer a su hermano. Y entonces cuando vas a pelear, cuando vas a luchar, tenés que tener siempre en cuenta esas dos cosas. Que hay algo que te puede afectar por lo que te hagan a vos y otra cosa que te puede afectar por en quién te vas a transformar por pelear. Y quiero terminar esto con lo que está pasando hoy en Israel, que me parece muy gráfico de esto mismo. Me da miedo y me angustia lo que está pasando con Hamás. Me da miedo de lo que son capaces de hacer y me angustia en quién nos podemos transformar por pelear contra ellos. Son dos cosas que en cada lucha, en cada pelea hay que tener en cuenta. Y que solemos poner todo el acento en la primera y nos olvidamos de la segunda. Y como ejemplo muy fuerte de esto, Israel publicó, y mucha gente está orgullosa de que Israel se va a encargar de terminar con la cúpula del Hamás, estén donde estén, y van a pagar con sus vidas. Pero alguien va a tener que hacer eso. Y ese alguien que tenga que hacer eso va a sufrir por ser quien tiene que hacer eso. Y lo que pueden ver muy gráficamente en esto es la película Múnich. Si ven la película Múnich, van a ver qué le pasó a una de las personas que tuvo que salir por el mundo a cazar, con Z, a los secuestradores de los atletas. Entonces, es verdad que a veces hay un trabajo que uno tiene que hacer porque te obligan a pelear, pero a veces cuando te obligan a pelear, te transformas en quien no querés ser. Y eso es un costo muy grande y muy complicado. Bueno, les súper agradezco que me hayan acompañado en este recorrido. Hoy cerramos el espacio llamado Parashat Shavua de este año, 2023, pero dos cosas. Seguimos 3 martes más, mismo horario, todo igual, virtual y presencial. Seguramente lo hagamos desde el templo, pero es lo mismo. Va a haber presencial y virtual, o acá, no sé, veremos qué más hacemos. Con un tema nuevo, 3 encuentros, que es Asbará. Vamos a intentar juntos llevarnos herramientas de cómo enfrentar el antisemitismo o las demandas o las luchas o las discusiones de estos tiempos, cómo entender qué es verdad, qué es mentira, qué es mito. Vamos a tratar de desmenuzar un poco el conflicto para verlo más analíticamente. Pueden hacerlo desde su casa, pueden hacerlo viniendo acá, como ustedes quieran. Así que, y en marzo retomamos con el espacio de mismo día, mismo horario, para hacer Shavua. Espero que después del descanso de verano tengan ganas de seguir estudiando. Así que los que quieran, nos vemos el martes que viene o el viernes en Shabbat. Chau, chau. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Perdón. Cariños.